Música. Zoom 95.5. Bienvenidos, muy buenas tardes. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Estamos transmitiendo desde Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Y también estamos, esta transmisión es publicada también en las redes sociales de Zoom 95.5, en su página de Facebook, en su canal de YouTube y en la aplicación del TuneIn. Asimismo, es compartida esta transmisión en mis redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en el Facebook de la página Aarón Tapia Periodista, lo cual los invito a que le dé like y puedan seguir ahí todas nuestras publicaciones que hacemos a diario. También les invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Aarón Tapia, que le dé clic ahí a la campanita para que les notifique cada vez que subamos algún video. Y bueno, por ahí de las 4 de la tarde ya están arriba los videos diseccionados por tema de la transmisión del día. Por si se lo perdió, por si no lo vio completo o lo quiere volver a ver, ahí puede encontrar en el canal de YouTube Aarón Tapia. También los invito a que nos sigan en mi cuenta de Twitter personal, @naranjero75, y a la cuenta de Twitter del programa, @enlaradio_at. Bueno, hoy vamos a tener dos temas. El primero con Nacho Lagarda, que nos va a hablar sobre, nos va a hacer un análisis sobre la referencia, pues que evidentemente es para el gobernador Alfonso Durazo, Samuel Ocaña, el gobierno de Samuel Ocaña. Vamos a estar platicando algo sobre eso, y más tarde estará en la segunda parte del programa Salvador Ávila, que nos va a estar hablando sobre los personajes y antipersonajes del 2021. Bueno, antes de comenzar con Nacho Lagarda, nomás quiero informarles que, a ver, aquí me llegó, está en la cuenta de Twitter de la Fiscalía Estatal de Justicia del Estado de Sonora. Aquí les leo: ante la negativa de proporcionar información requerida por el agente del Ministerio Público, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, por conducto de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y la AMIC, o sea, la policía, ¿no?, de la Fiscalía, y personal de servicios periciales, realizan un cateo en la notaría pública en Hermosillo, y aquí ponen fotos. Es una notaría que está ubicada en Zacatecas y Vicente Guerrero, que es la notaría 79 de Enrique Ahumada Tarín, ¿no? Ese es el notario. En este momento se accede a documentación y posibles datos de prueba inherente a una carpeta de investigación derivada del probable delito de falsificación de documentos, usurpación de identidad y fraude. Bueno, todo parece indicar que es por el caso del cártel inmobiliario, ¿no? Ahumada Tarín ha sido señalado ahí por varios testimonios, está señalado ahí en la misma carpeta de investigación. Y bueno, ahorita en estos momentos se está llevando a cabo ese cateo. Bueno, por fin empieza a haber algo de movimiento con esto. Vamos a ver dónde va a parar. Ojalá se llegue hasta el fondo de las cosas. Pero bueno, vamos a estarlos enterando de todo esto y más, a ver cómo se va desarrollando todo esto. Pero en fin, bueno. Nacho Lagarda, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias por invitarme. Feliz año. Feliz año para todos. Más que hoy es Día del Geólogo, ¿eh? Día del Geólogo. Sí, ayer fue del periodista, o antier, ¿cuándo fue del periodista? Antier, ¿no? Antier, sí. Y yo soy geólogo de profesión, okay, para que lo sepan. Sí. No se asusten que ando haciendo aquí, pero eso estudié. Más que hablar en detalle del gobierno de Samuel Ocaña, acá la idea es describir cómo se forma y cómo se puede formar un gobernante, desde la perspectiva de su origen y de su formación ideológica y la experiencia de vida. Hay una frase universal que dice: infancia es destino.
y está comprobadísimo. Y entonces, para conocer cuál puede ser, cuál es la visión de gobierno de un gobernante, su visión de la política, es conocer su origen, su formación, su experiencia y sus estudios. Y vamos a utilizar a Samuel Ocaña porque es hasta ahora el referente que tenemos en esta etapa de Sonora, este siglo XX-XXI, como un gobernante visionario. Samuel Ocaña nació en un pueblo de la Sierra Sonorense y en Aribeche. ¿Y eso qué significa? Pues en esos tiempos, en 1931, antes de la mitad del siglo XX, pues la vida en este estado estaba en la zona serrana, en el mundo minero, la economía de subsistencia y demás, antes de que nacieran los valles agrícolas en los años 40 y que este mundo cambiara el rumbo de Sonora. Entonces, él nace allá y tiene su formación, su origen, modesto, pobre, y él se viene a estudiar la primaria al internado José Cruz Gálvez, que eso también es muy simbólico. Hijos, el pleitazo con Eduardo Burr, recordarás, ¿no? Eso fue después. Sí. No, por supuesto. Pero ahí quería hacer un mall, pues, ¿no? Eduardo Burr, pero bueno. Pero quiero aclarar, no se iba a demoler, el edificio. Quería hacer un mall en la parte de esta muerta que estaba abandonado en los terrenos del gobierno. Eso dicen, así comienza, pero como los israelitas, ¿no? Pasa poquito a poquito y van aventando los palestinos ahí. No supieron comunicar eso, ese es el error de ese proyecto. Un gran proyecto, desde el punto de vista urbanístico, que yo soy especialista en eso, estoy de acuerdo con ese proyecto. Tan es así, que ahí está la ruina, como un proyecto exitoso comercial. En fin, entonces, ese es un ejemplo. La incapacidad de comunicación del gobernador Eduardo Burr para hacer entender qué se trataba. Y algo de soberbia, ¿no? Porque no quiso... Pues ahí va, infancia y destino. Sí. Ya. Entonces, Samuel Ocaña estudió en esa escuela para pobres, para niños de la Revolución, huérfanos, huérfanos ya no era para eso, pero es un internado y eso forma. De ahí se fue a un internado a Nayarit, para niños pobres. Y ahí también eso forma, eso enseña ese modelo de educación que es el internado, que ya no existe. Como el internado del hogar estudiantil Quino del padre Villegas, donde estudiaron mis hermanos mayores. Y ahí se formaron. Después regresa y trabaja en la textilera, Textiles de Sonora, que estaba exactamente donde está la ruina. Una enorme industria que había creado Abelardo Rodríguez, otro gobernador visionario. Y ahí se forma en este mundo laboral y ahí interviene en el primer sindicato de trabajadores de la época. Ahí tiene una formación sindical. Estamos hablando de qué edad más o menos tenía, de qué edad trabajó. Supone que tenía unos 18, 17, 19 años. De ahí se va a México, también a la escuela preparatoria becado. Allá conoce a Adolfo de la Huerta, el gobernador sonorense, un personajazo. Aprende un poco de él, estudia la preparatoria y se mete al Poli a estudiar medicina. Y en ese tiempo, ya como médico y siendo estudiante, se involucra en las juventudes del Partido Popular Socialista a la sombra de Lombardo Toledano. La izquierda. Digamos que tuvo una formación de izquierda de la época. Hay que recordar que lo que estoy diciendo, el análisis que estoy haciendo es en la época pasada, no a la luz de ahora, no lo podemos analizar eso a la luz de hoy en día. Entonces estudia medicina, termina llegando a Navojoa como médico, especialista en neumología. Ahí se mete en el mundo social de Navojoa con los profesionistas de la época, los médicos, los ingenieros, los arquitectos que llegaban de fuera. Él también llegó de fuera. Y se involucró socialmente hasta que finalmente el 61 termina afiliándose al PRI. Había conocido en México a Alejandro Carrillo Marcor, otro hombre, un intelectual, ¿no? Que sería gobernador después, de formación izquierdista, o como quieras llamar, como le llamaron aquí tú y Campa, liberal, progresista, como se llame. No era la época de la guerrilla, era el liberalismo, era el izquierdismo, el comunismo, socialismo de la época. Entonces ahí se forma y se involucra en el PRI, con su preparación que tenía, ya formación visionaria de la vida en Sonora, y llega a ser presidente municipal 73, 70 y tantos. Cuando cae Viebris es gobernador Alejandro Carrillo Marcor, su amigo allá en México, su mentor, digamos, e inmediatamente se lo trae de subsecretario de gobierno,
luego secretario de gobierno y luego presidente del PRI. Su única experiencia era haber sido presidente municipal de Navojoa, en la cosa pública. Entonces ahí viene la circunstancia, él en la segunda mitad del gobierno de López Portillo, pues había unos personajazos como posibles candidatos. Pero súper. ¿Quién está de Cabo? Salomón Faz. Desayunaba y comía. Ese era el favorito, ¿no? Se suponía, ¿no? Y estaba, pues, otros personajes, Vizcaíno Murray y otros más. Pero, inteligentemente López Portillo dice, pues una cosa es que sea mi amigo Salomón, pero no tiene formación ni perfil para ser gobernador. Y estaba muy dura la pugna, y él mismo en sus memorias dice que no le quedó otra cuando va el presidente del PRI, le dice, ¿cuál es la situación? Y se la describe, estos son, muchos muy buenos candidatos. Y López Portillo dice, no, este es el candidato, ni uno ni otro, este muchacho. Presidente del PRI estatal, ¿no? Sí, y había sido secretario de gobierno, un hombre maduro, por su formación maduro, por su sereno, por su formación, esa que describí, y es gobernador a los 48 años. La segunda mitad del sexenio de López Portillo, cuando ya las cosas se ponen difíciles, con aquello que administrábamos la abundancia, y eso no era cierto, y empezamos a tener dificultades, y sustituyó a su mentor, Alejandro Carrillo Marcor. Igual que ahora, formó un equipo de jóvenes, muchos jóvenes, la sub-17 no la inventó Gurs, ya existía cuando Caña, jóvenes, pero también puso personas maduras. El Negro Encinas, ¿no? Por ejemplo, o puso a Eduardo Estrella Cedo como secretario de gobierno, e hizo lo que se usaba en ese tiempo. ¿Quién eran los jóvenes estos de Navojoa? ¿Cómo se llama? Ovidio Costa Cáceres, Ovidio Pereira, Eduardo Galletano García Puebla, puso a Horacio Valenzuela, que todavía el sexenio pasado era más o menos de su edad, pero muchos jóvenes, y muchos sabios. Hizo esta combinación e integró el gabinete haciendo este famoso equilibrio que se decía antes que había. Unos del sur, otros del norte, otros de todos el territorio sonorense, posiciones. Ahora, ¿cómo lo catalogarías el gobierno de Samuel Ocaña? ¿Qué estilo? Hay muchos que dicen, incluso de acá de la izquierda, el único gobierno socialista, dice que ha habido acá en Sonora, o de izquierda, pues, ¿no? ¿Cómo lo catalogarías? No, en ese tiempo estábamos en la época que era la izquierda de la guerrilla. No, yo creo que yo lo defino como visionario. Bisagra, ¿no? Visionario. Pero fue porque mientras los 3 años de Portillo que le tocó, que eran los últimos 3 de López Portillo, se comportó así, ¿no? Como un nacionalista, estatista. Cuando viene el cambio y que se empiezan a sentar las bases del neoliberalismo con la Madrid, es claro el giro que da. Es más, llega aquí el proyecto de la FOR, por ejemplo, ¿no? Que les pone pasto, corral y agua, ¿no? La FOR creo que hasta la fecha no paga ni agua, ¿no? No estoy seguro. Ni teléfono tampoco pagaba. No es tan fácil la definición. Doy fe de eso porque... No, bueno, lo estamos resumiendo aquí por el tiempo, pero hay libros. Tienes que leer el libro de la historia de la FOR, te lo presto cuando quieras. Sí, bueno. Es competitividad. Si tú tienes la oportunidad de... Bueno, pero primero voy a decir, visionario, ¿por qué? ¿Qué fue lo que vio Samuel Ocaña con su experiencia de vida? La construcción de las instituciones, ¿no? Antes. Se centró y dijo, ¿qué es lo que necesita Sonora en este momento? Lo que yo llamo, y se los he dicho a algunos candidatos, el estandarte de un gobierno que tiene que ser, ¿cuál es? Que es el que dice, esta es la visión, que la usan mucho ahora, la visión y la misión. ¿Qué vio? Un diagnóstico de la situación de Sonora. Hasta entonces Sonora era un estado en actividades primarias, las del escudo del Estado, agricultura, ganadería, minería y pesca, de manera, digamos, todavía rudimentaria. ¿Qué necesitaba Sonora? ¿Cuál era la circunstancia? Era la industrialización. Si producíamos papas, había que hacer papitas. Si producimos trigo, hay que hacer maíz, hay que hacer maseca. Entonces él dijo la industrialización, primero, y creó los parques industriales, por ejemplo. Los parques industriales. Hubo un parque industrial en cada ciudad importante de Sonora, que hoy en día son la base de la industrialización en Sonora, de los procesos industriales. Tanto que ya se rebasaron los parques industriales, ahora hay más. Eso, la educación, por ejemplo, la cultura, y creó conceptos innovadores
que hasta entonces no había habido otro gobernador innovador como Plutarco Elías Calles. Por ejemplo, Samuel Ocaña creó la palabra ecología, medio ambiente, cuando no se usaba en el mundo ni la escuchábamos. Y que construyó el centro ecológico, ¿no? Por ejemplo, el cooperativismo, la pesca, la organización de la pesca, muchos conceptos innovadores, como por ejemplo modernizar el catastro y las finanzas públicas municipales, infinidad, el deporte. Eran las circunstancias y había que enfrentarlos, pero con una visión a largo plazo. Uh-huh. Creó un montón de conceptos totalmente nuevos. Por ejemplo, ¿él lo desarrolló o Félix Valdés? Fue él, ¿no? El deporte, eso. ¿Qué había que hacer? Infraestructura. Había que hacer estadios, había que hacer unidades deportivas en los pueblos, en las ciudades. Yo voy a dar un ejemplo que a mí me parece muy visionario desde mi perspectiva, porque yo trabajé. Había minería, pero la minería era cananea y nacosaria. Uh-huh. Entonces creó la dirección, fíjate nomás el nombre, Dirección General de Minería, Geología y Energéticos. Uh-huh. ¿Qué anda haciendo la palabra geología? Uh-huh. Pues, ¿qué hizo? Promover la pequeña minería, los mineros, los gambusinos, sí. e instalaron plantas de procesamiento de minerales en 4 lugares de Sonora, para que los mineros pudieran llevar sus minerales y procesarlos ahí, las famosas plantas de minería, de molienda. 2, la Dirección de Geología, donde yo trabajaba, dije que era geólogo al empezar. ¿Qué hacíamos? Proyectos para buscar y crear y conocer las reservas de minerales que había en Sonora. Estudiamos el fierro, estudiamos la perlita, estudiamos la geotermia como alternativa de energía. Fíjate nomás, la geotermia en aquel tiempo. Todavía no existía lo solar para haber estudiado la geotermia, pero la geotermia. Los minerales no metálicos, incluyendo el guano de las islas costeras de Sonora. Y se creó el mapa metalogenético. ¿Sabes cuál es el resultado de eso? Pues el litio. Yo me acuerdo que en ese tiempo conocimos que había un depósito de litio allá en Bacadehuachi. Para en un futuro. ¿Qué futuro? Y lo estudiaron. Ya por entonces supuesto. También estudiamos una mina que se llama aquí, era de Wollastonita, para explicar qué era la Wollastonita. Es la mina acá por la Colorada, ¿no? No, acá. ¿Dónde? Aquí al norte de Hermosillo, por allá por Solidaridad. Ok, sí, atrás sí, la Nico. ¿Y sabes cuándo decían? ¿Para cuándo? ¿Y esto para qué? Para el futuro. Algún día. Eso se llama visión. La mina de Barita, rumbo a Mazatán. Las minas de hierro, las plantas de cerro. Entonces, un montón de conceptos es lo que ahora llaman instituciones, la radio, la televisión, la Radio Sonora, la Casa de la Cultura, el Colson, el Colegio de Sonora, la Academia. Él creó el CEDES, que era la ecología, que ahora es el CEDES, que se llamaba Instituto de Ecología. ¿Y eso qué es? En el futuro, y el futuro llegó y es lo que tenemos. Ahora, ¿qué tenemos hoy en día? Las instituciones de Ocaña todavía nadie las ha transformado, ni las ha actualizado, ni ha creado nuevas. Ahora, yo te comentaba cuando te invité, siento que hay una especie de idealización, como un manto también así de inmaculidad. Digo, yo nomás no quiero que se confunda, yo creo que sí fue, a final de cuentas, ya examinándolo globalmente, el gobierno de Samuel Ocaña, de lo mejor, visionario. Si no es que el mejor que ha tenido Sonora. Sin embargo, bueno, siempre me ha gustado a mí derrumbar mitos, porque nada es perfecto, Nacho, no existe la perfección en el ser humano y mucho menos en la política. Y yo te comentaba, pues tiene sus pecadillos. No hablo de las cuestiones personales, no, como gobernador. Hay 2 que por ahí están, ¿no? Uno, su hermano tenía un sembradillo muy grande de marihuana que incluso fue apresado, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, diría, bueno, el hombre más informado del Estado no sabía que su hermano tenía un sembradillo de marihuana. Bueno, eso es una. Y lo otro, el fraude del 85, que por cierto, Juan Carlos Zúñiga gana el Premio Nacional de Periodismo por ese reportaje que hace, que se va a los archivos y donde da con información de gobernación, que se están entre el gobierno del Estado y de gobernación,
hablando de cómo estaba la cosa y cómo se debía de operar el fraude, ¿no? Hay de esos dos pecados, por ejemplo, entre otros los panistas, por ejemplo, se quejan mucho de que era un gobierno autoritario también, que tenía mano dura. Pero a ver, ¿qué me puedes decir? Yo no de vine eso? a decir que Ocaña es un hombre perfecto. Okay. Los historiadores no idealizamos, ni endiosamos, ni creamos mitos. Sí, por eso. Estudiamos los hechos. Los hechos. Y te estoy describiendo hechos y rápidamente, porque podía tardar 2 horas abriendo los hechos. A mí, que yo tengo un perfil propio como historiador, como intelectual y profesional, pues ¿quién me puede juzgar por lo que hagan mis hermanos? Por Dios, el Nacho es muy buen historiador, pero no es perfecto. Su hermano anda traficando. No, Nacho, pero era tu estado el que estás. Tu hermano estaba delinquiendo en tu estado y no lo detuviste tú, lo detuvo el gobierno federal, ¿quién ¿no? te dice que él mismo no fue y le avisó a la Procuraduría? Por lo menos oficialmente Nunca lo vamos a saber. Yo no respondo porque los que hagan. Se me hace que sí lo andas queriendo justificar. Yo no respondo ni por qué hacen mis hijas. Pues, oye, el otro día, una de mis hijas que tú conoces, ¿sí? Estaba quebrando los vidrios del Supremo Tribunal, ahí me hablaba, oye, tu hija, digo, mismo, ¿qué hago? Pues, ¿qué hago? Me la llevo para Estados Unidos, de exilio, pues es mi hija, ella sí. Las quiere libres, son libres. Sí. Bueno, ese es visión. ¿Y de dónde le venía su visión? La visión le venía, pues, de su formación rural, urbana, y dentro de la... Quiero decir con toda sinceridad que a mí me gusta mucho el perfil de Ocaña como gobernador, porque yo trabajé con él y porque es mi mismo perfil, mi misma familia mía igualita, que somos los hijos de la migración de la sierra. Y de aquella zona. De la Sierra de Álamos, igualita. Mis hermanos en el Instituto Quino igual. Eso forma. Y no es lo mismo, como dijo un candidato, nacer. Y antes de que se nos va, porque nos quedan 3 minutitos ya. Dale. La referencia entonces con Alfonso Durazo, ¿qué haces estas? Yo veo el mismo perfil de Alfonso Durazo, de la Sierra, pasó por aquí, aunque aquí no estuvo en el Cruz Garza, estuvo en el Soria, que ya es otra cosa, es otra cosa, y luego en México, pues estudió y se formó allá en México y llegó a tiene una formación administrativa mucho más sólida que la que tenía Ocaña cuando llegó. Y regresa y ya sabemos todo lo que fue. Una gran formación académica y una gran formación administrativa. A mí lo único que te podría decir es que a mí lo único que me preocupa es el gabinete de Alfonso Durazo. ¿En qué sentido? Bienvenida a la juventud, bienvenida a la academia, pero las dos necesitan sabiduría. Experiencia, sabiduría. No me gusta la palabra experiencia porque la confunden con mañosada y corrupción. Es sabiduría. Y se necesita sabiduría. Y ¿Tú no la ves? No la veo. No lo veo en un secretario de gobierno sabio, que conozca, que sepa, que haya vivido, que haya trabajado. O los secretarios, los secretarios sabios, con muchachos jóvenes, académicos, y lo que tú quieras, haciendo la talacha. Eso me preocupa porque la sabiduría es la sabiduría. Y ya te dije, la sub-17 le inventó Caña con esos muchachos, pero había un sabio arriba de ellos. Un hombre maduro. O sea, hablas de Samuel Ocaña. No, los secretarios. Okay. El gabinete de Samuel. Eduardo Estrella, un respetabilísimo notario de Obregón. Entonces, eso creo yo que le hace falta, nada más comparado con la sabiduría. Ese pequeño detallito. Sí. Y lo digo ahora, que tengo 62 años, que más o menos ya conocí vivir experiencia, porque cuando trabajaba yo en el gobierno de Samuel Ocaña tenía 22. Entonces yo mataba una vaca a pellizcones como tú. Pero ya hoy en día, pues puedo decir que la sabiduría ayuda mucho en la vida, en la casa, en la empresa y en el gobierno. Muy bien, fíjate qué curioso, ¿no? Que ahorita que mencionas a Álvaro Bracamontes no pudo ser, bueno, secretario de gobierno, que no veías esa sabiduría. No pudo ser ni coordinador de la Escuela de Economía, ¿no? Le intentó, quiso ser también presidente del Colegio de Economistas, no pudo. Muchas cosas quiso ser y no pudo, y ahora de repente, pum, ahí en un cargo que evidentemente no está preparado para ello. Yo te voy a decir una cosa que la decimos nosotros los que no somos académicos, somos intelectuales pero no académicos, que los académicos tienen un solo defecto, padecen el síndrome del cubículo. Y ese síndrome del cubículo a veces es muy, muy peligroso y no les ayuda a poder sacar del cubículo sus
conocimientos de adentro del cubículo. Pero la política exige academia, experiencia y sabiduría, que lo decimos en los ranchos, pues un poquito de maña, ¿no? Sí, bueno, pero no maña política, maña buena. como así ¿Cómo es. vas a ir a lidiar con vagancia, pues, una vagancia, sana. Así es. En pro del Estado. En pro, sabiduría. Que se traduce en pro de la ciudadanía. No es lo mismo ¿no? estar adentro de un cubículo que ir a lidiar con los yaquis o Totalmente. los ejidatarios de San Luis Río Colorado. Conclusión, Nacho, de esto, bueno, tú ves entonces una similitud en lo individual En la formación. de la formación del gobernador, Sí. sin embargo, Alfonso De la Durazo persona. con el de Samuel Ocaña. Sin embargo, acá en su equipo hay diferencias tremendas, enormes. Sí, y no conozco la visión del gobernador actual, cuál es su visión, porque en realidad no le hemos conocido el estandarte, la visión, y pues el plan de gobierno, pues ya sabes que es un machote que se hace, ¿no? Sí. Ese podría ser, pero no veo eso. Yo espero y abrigo la esperanza de que tenga una visión parecida de esa formación de él, como la de Ocaña, y que abarque todas las ramas. Ocaña veía en cada palabra, en cada cosa que escuchaba, la bateaba. Alguien le dijo ecología y la batió. Alguien le dijo esto y la batió. Esa es la capacidad del gobernante, de percibir lo que se requiere, lo que se necesita, lo que ahí está su nieta nieta de Ocaña en este ¿cómo se llama? Sí. Gobierno. Y fíjate lo que son las cosas, paradójicamente creo que son de las más cuestionadas, los que se animan a cuestionar, porque ya sabemos que, bueno. Tiene 22 años, 23 años. Como directora de Telemax. De edad. A mí cuando a mí me preguntan por ahí, ¿qué hacía ese muchacho antes de estar ahí? Y yo les digo, era niño. Bueno. Era niño. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Así es. Hay que tenerle a esa muchachita y a un subdirector sabio. Pues bueno, entonces yo no sé por qué mejor que pongan al subdirector como director. ¿Para qué quieres porque luego esos son de los vicios, precisamente la burocracia, ¿no? Dan nombramientos por cuestiones políticas, prebendas políticas, y luego te ponen un adjunto que es el que verdaderamente chambea y el otro pues es como la imagen ahí nomás, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Nacho, esperamos tenerte pronto aquí con otro de tus interesantes temas de análisis. Cuando gustes. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos. Esto es En la Radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está listo Salvador Ávila, no se despegue, regresamos.